La siguiente ponencia, bueno, ponencia, no sé muy bien cómo llamarla, un cara a cara, va a ser muy interesante. Es un formato distinto al que hemos visto hasta ahora en este Hackotel 2017. Es un cara a cara entre dos grandes del sector, que seguro que sabéis perfectamente quiénes son, dos expertos en el área de la ciberseguridad que llevan muchos años trabajando en este sector, se conocen también desde hace muchos años y tienen mucho que contarnos. Precisamente por eso hemos preparado este formato un poco diferente, en el que también queremos que haya mucha interacción por parte del público. Va a ser una charla muy interactiva, con muchas partes multimedia y ya digo, que queremos que participen. Mientras también han de colocarle el micrófono. Hola, hola. Javier Michelena es fundador de S21Sec. Su labor esencial ha sido liderar, desarrollar y representar a la compañía en el ámbito de la ciberseguridad con una apuesta por la innovación y además la generación del talento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Nosotros. Muchas gracias a Sotel. Y Juan Antonio Gómez Bule, que bueno, son dos compañeros que llevan trabajando mano a mano muchos años. Él es vicepresidente de Zix Group y presidente de Walhalla Data Center Services. También es, entre otros, vicepresidente del Consejo Asesor de S21Sec, consejero de la Escuela de Negocios Next International Business School o consejero del Centro Nacional de Excelencia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras muchas cosas. No puedo decir el currículum entero de Juan Antonio porque estamos aquí toda la tarde. Muchas gracias también, Mónica, por estar aquí con nosotros. Venga, pues lo primero, gracias. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que la charla anterior nos va a ayudar un poco pues, a entrar en faena. O sea, yo creo que no vamos a hablar de la tecnología, vamos a hablar un poco de experiencia. Yo tengo 18 años de experiencia pues, en el mundo de la ciberseguridad. No soy tecnólogo, soy pues, un emprendedor. Mi carrera viene del mundo de la calidad, que está muy ligado pues, a la seguridad, a los conceptos de los procesos. He trabajado en la tecnología pues, desde el punto de vista de entender muy bien cómo se debe aplicar a los negocios. Y la verdad es que el objetivo fundamental nuestro es hablar con la dirección, entender desde la dirección lo que tiene que ser un compromiso con la transformación digital, con crear cultura digital en las empresas, con tener el ADN de verdad interno y entender sobre todo que la ciberseguridad no es un objetivo, sino que es una parte del proceso, de cada uno de los procesos de la compañía. Es un honor estar con Juan Antonio. Habéis visto que tiene pues, un montón de títulos, mucho más que yo. Es un hombre dado pues, a contar las cosas de verdad, con lo cual pues, va a completar, yo creo que la charla perfectamente. Y vamos a intentar hacer cine. O sea, yo creo que lo ha dicho Igor, además, antes, esto es de película. Cuando yo empecé en el año 99 pues, a entender, después de estar 5 años en Internet, lo que era la seguridad, pues con alguien que va a estar después aquí, con otra gente, montamos el primer Congreso Nacional de Hacking Ético en Mallorca en el año 99. Y entendimos que existía una figura, que existía una visión, que existía pues, un modelo que se llamaba el hacking, al que pusimos la palabra ético. Es decir, el hacking ético es un concepto de innovación, de mejora de procesos, de transformación, que tenía que dar un futuro claro pues, a los modelos que teníamos que implementar en el ámbito de Internet, en el ámbito de los nuevos negocios. Bueno, la verdad es que, como dice Xavier, es la primera vez que estamos en 18 años en un escenario los dos juntos. Y para nosotros creo que ya estaba bien. Por eso le agradecemos mucho, se lo agradecemos mucho a Sotel, a Gustavo, a Mónica como maestra de ceremonias y a todos vosotros. Yo sí que creo que estamos ante una situación de cambio. Como decía Xavier a la hora de presentarse, pues yo empecé en el año 82 hablando de las ideologías marxistas, lo que es la parte de la psicología marxista, crisis, síntesis, antítesis. Es decir, estamos hablando de una situación. Me especialicé en análisis de conducta, modelos de cambio social y luego caí en la tecnología así por casualidad. Lo que es la parte del modelo de transformación social que hemos estado viendo, el modelo de transformación de los hoteles, el modelo de formación y de transformación que hemos experimentado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo aquello que ha ido avanzando en la adecuación de los modelos sociales, los modelos tecnológicos, ha hecho que estemos hoy precisamente aquí. Y precisamente aquí porque este es un sector extraordinariamente importante, y se comentaba esta mañana, extraordinariamente importante para la salud económica y para la seguridad económica de nuestro país. Somos capaces de poder exportar tecnología segura y sobre todo tecnología en el sector hotelero, donde tenemos un especial desarrollo.
Por eso, cuando le poníamos el título de estar en el ADN empresarial, decíamos, pues bueno, ¿esto realmente de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es la parte del elemento quizá más sensible, que es el usuario, pero sobre todo lo que es la parte de esa concienciación alrededor de la formación, del trabajo en equipo, del desarrollo de unas capacidades tecnológicas que a mí me encantaría que pudiéramos seguir desarrollando en España y que nosotros hemos tenido la experiencia de esa frase que se dice, unas veces se gana y otras se aprende. Sí, pues nosotros hemos aprendido mucho. Y yo creo que es importante lo que dice Juan Antonio, gestión del talento. Es decir, este es un país en donde hay muchísimo talento. Desafortunadamente, nuestro sector se ha ido fuera. Es decir, la crisis ha hecho daño de verdad a la gente con altas capacidades. Creo que el objetivo fundamental nuestro es que vuelva. Y bueno, en esta charla lo que vamos a hacer es cine. Vamos a volver al futuro. Vamos a volver Regreso al futuro 4. Estoy seguro que habéis visto todos la 1, 2 y 3. Vamos a ver la 4. Vamos a entender lo que ha pasado durante estos años, aquello que se anunciaba desde el año 86 con juegos de guerra, que hoy ya está encima de la mesa, y vamos a ver dónde está el futuro. Y dónde está el futuro, sobre todo, por un concepto que se llama el factor humano. Cuando hablamos de ingeniería social, en un 90% de los temas es un concepto de factor humano, es un concepto de persuasión, es un concepto de manipulación. El marketing es ingeniería social. Yo quiero vender y tengo que convencer. Entonces, creo que vamos a dar un repaso al cine. Creo que vamos a entender muy bien, y Juan Antonio nos va a ayudar, la capacidad de las personas para entender los conceptos de percepción. Nos gustaría que fuera interactivo. Yo creo que este no es un tema entre dos, es un tema en el concepto del foro, y vamos a empezar. Yo creo que el objetivo fundamental es empezar, y vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el final, que yo creo que es el compromiso, y ese compromiso precisamente es, cada vez que subimos a un escenario, a nosotros nos gusta darlo todo, ¿no? Darlo todo precisamente porque es un acto de respeto hacia aquellos que escuchan. Pero sobre todo, como dice Xavier, es una situación interactiva. Y esa situación interactiva en un modelo como el que tenemos hoy, el primer congreso de Jacotel, por la Asociación Hotelera, por Asotel, creo que sería muy bueno tener ese nivel de compromiso final. Es decir, nuestro compromiso que va a ser la jornada, el recorrido hacia la Ítaca, que vamos, aunque ayer hablaban también en la parte de la política del recorrido de Puigdemont hacia una Ítaca ficticia, ¿no? Y ya vemos lo que nos pasa. Pero bueno, lo que es la parte de esos compromisos, lo que vamos a hacer es precisamente en esa fase de concienciación, alineación con la Dirección General, es decir, el sector turístico. Exacto. Yo creo que estamos en los modelos de transformación digital. Lo que tenemos que buscar es tener nuestra identidad digital. Es decir, yo creo que el mundo del marketing, el mundo de lo que es llegar directamente pues, al cliente final está cambiando. Afortunadamente los hoteles siguen siendo físicos en muchos de sus conceptos y afortunadamente tienen muchos nuevos medios y nuevos canales que les tienen que ayudar de verdad a ser los mejores y a ser los primeros. La ciberseguridad es un concepto. Si somos capaces en nuestros hoteles de tener nuestra propia identidad, de que se nos identifique de verdad como algo diferente y además la ciberseguridad, la seguridad es un concepto interno, es un concepto percibido, seguro que vais a triunfar. El objetivo fundamental es que al terminar la sesión sepáis que este es vuestro reto, sepáis que os tenemos que ayudar de verdad pues, a que este reto se consiga y sobre todo que disfrutéis. Es fundamental, si recordáis, si alguno ha leído la Estrategia de Seguridad Nacional, sí, vamos al vídeo, la Estrategia de Seguridad Nacional, la última frase, o la frase del preámbulo que firma el presidente del Gobierno es que la seguridad, en mayúscula, es una tarea de todos. Y en esa parte de que sea tarea de todos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí presentes también, en la parte de nuestra responsabilidad y corresponsabilidad en lo que es la parte de esa estabilidad hacia los ciudadanos, hacia nosotros, como ciudadanos y conciudadanos, lo que es la parte de la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad dentro de las empresas. Elvira Tejada ayer nos hablaba de lo que era la parte también de la responsabilidad penal del Consejo de Administración, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto es serio. Esto ha venido a quedarse. Estamos viendo una serie de escenarios que ya no forman parte de las películas, sino que ahora pasan a formar parte de nuestra realidad actual. Bueno, entramos en el cine. Yo ya me he puesto las gafas de ver, porque si no, no estoy alineado con vosotros. Yo creo que en el cine nos han ido contando desde el año 83. La ciencia ficción pues, nos ha ido poco a poco poniendo al día de lo que podía llegar. No siempre aciertan, pero es verdad que Juegos de Guerra fue el primer concepto que vimos. Habéis visto todos lo que es el concepto de la red, lo que es el tema de la identidad,
del ataque, de lo que era ingeniería social, yo creo que ya estaba en ese momento pues, en el ámbito digital. Todos conocéis Firewall, lo que es el secuestro, la extorsión directo, para llegar a un entorno financiero pues, en el que poder dar un paso adelante. La joya de la corona, 2007, Juan Antonio y yo colaboramos directamente con el Ministerio de Interior en la definición de lo que tenía que ser el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que salió a la luz en el mes de noviembre. El Real Decreto de noviembre del 2007. Bueno, pues en el 2007 a alguien se le ocurrió hacer La Jungla de Cristal 4. Y para mí es la película clave de lo que sabíamos que tenía que llegar y que hoy está encima de la mesa. Hay otras películas muchísimo más recientes, Nerve, que es un tema de juegos, en donde lo que es el factor humano es un elemento clave de todo lo que tiene la trama como sí. Y en último lugar, y más cercano, y antes he hablado del mundo IoT, pues tenemos Fast Furious 8, en donde el hackeo directo del automóvil está encima de la mesa, ¿no? Yo creo que estamos en el mundo de la hiperconectividad y probablemente la hiperconectividad nos está llevando también pues, a tener nuevos riesgos. ¿Me permitís un segundo? Vamos a hacer cine. Vamos a ver directamente. La Jungla de Cristal 4. Yo creo que esto es un poco los retos a los que nos enfrentamos en este momento, que parece que es utopía, pero que ya pues, desde el año 2005 o 2006 viene sucediendo, incluso antes pues, en entornos como Australia, y que creo que da un poco fe de hasta dónde desde los conceptos de conectividad o las capacidades que tiene hoy en día se puede producir un daño irreparable. A nosotros en el año 2007, cuando empezamos a diseñar el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ahora recientemente sabéis que se ha cambiado el nombre hace aproximadamente 4 meses y ahora es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, potenciando mucho más lo que es la parte del desarrollo de INCIBE y lo que son las capacidades operativas en su investigación para las fuerzas y cuerpos de seguridad y también lo que es la parte del tratamiento hacia los ciudadanos. The tunnel. Open the gates on the north side entrance. Redirect traffic. Occupy all lanes. Yo, Raúl, le decía a Raúl Siles, que luego será un brillante ponente y un excelente profesional, como siempre ha sido, le decía a David Barroso que me recordaba mucho al protagonista malo de la Jungla de Cristal 4. Bueno, pues esto es cine. Yo creo que el cine es un concepto que nos maneja a todos. No sé cómo hay que moverlo. Tienes aquí el... Sí, puedes moverte al puntero. No, le tienes que dar tú. Vale. Esto es cine. Yo creo que desde lo que tiene que ser la ciencia ficción a la realidad, y sobre todo los últimos 5 años, 6 años, yo creo que los medios han cambiado. Hace 15 años veíamos los medios y prácticamente no había noticias de ciberseguridad, de ataques, de incidentes y demás. Durante los últimos 4 años, 5 años, probablemente todos los días tenemos incidentes, todos los días tenemos noticias y todos los días pues, nos van contando cosas. Simplemente estas cosas han pasado. Los ciberataques en España se duplican, yo creo que en el mundo se triplican, depende un poco del tema. Hay cosas curiosas de las que han ido pasando en las que todos deberíamos estar en el entorno de... Echa para atrás. Echa para atrás. Aquí. Eso, echa para atrás. En el entorno real, es decir, ha habido ataques relevantes a lo largo de la historia. Yo creo que tenemos que entender que todos los días tenemos incidentes de todo tipo, bien por fuga de datos, bien por ataques, bien por temas de APTs. Es decir, estamos sufriendo, desde el punto de vista de las redes, la incidencia pues, de un fenómeno que es viral.
En el año 2000 existía la figura del hacker, que era alguien que tenía pues, un concepto romántico y que intentaba demostrar las capacidades que tenía. En el 2003, 4, 5, el cibercrimen ya estaba implantado directamente en la red y empezamos a tener lo que es el primer malware. En el 2016-17 lo que tenemos son herramientas automáticas que, como antes ha dicho, nos permiten generar negocio de forma individual. Esto ya no son personas, ya no somos pues, un objetivo directo, que algunos sí, sino que somos una red global en la que en un concepto aleatorio nos puede tocar. Entonces, bueno, hay que entender que incluso pues, en las campañas políticas lo estamos viendo, desafortunadamente por los conceptos de manipulación de la red están influyendo directamente en los resultados. Aquí estaremos viendo lo que es la doble funcionalidad de la parte de la tecnología y lo que es la parte de la motivación, no del investigador, no del hacker solamente tecnológico que hace las cosas desde un punto de vista tradicionalmente que había sido más romántico, sino de la utilización de la tecnología como arma para conceptos que ahora mismo tenemos encima de la mesa, como son los conceptos de la cibersoberanía, los conceptos que tienen que ver precisamente con el posicionamiento de las empresas, con el posicionamiento de empresas y de productos en el mundo, pero también del posicionamiento de los estados en su relación también con determinadas multinacionales. Es un juego en el que está cambiando hasta el derecho internacional. Pero bueno, lo que ha marcado un antes y un después, y esto no es casualidad, ha sido WannaCry. WannaCry probablemente ha sido pues, el malware, el ransomware más mediático que ha habido en los últimos tiempos y que ha generado de verdad inquietud y que ha hecho que todos los que tenían dudas sobre si esto va en serio o no hayan dado pues, un poco la vuelta pues, a su imagen. Los consejos de administración de las grandes compañías que han estado invirtiendo, sobre todo pues, por salvaguardar el negocio, por temas legales, los marcos regulatorios, se han preocupado de verdad con esto. El IBEX 35 está muy preocupado con esto y todas las compañías deberíamos estar muy preocupadas con esto. Pero la realidad de los que estamos trabajando en este mundo es que esto es un incidente más. Los que hemos estado en la sombra, probablemente la ciberseguridad ha estado en la sombra durante los primeros 10 años del siglo XXI, ya hemos tenido más incidentes de estos, bastante más graves que estos, y no han salido pues, a la luz pública. O sea, creo que una de las cosas que nos va a cambiar, incluso lo que es el aspecto legal de la nueva Ley Europea de Protección de Datos, es que vamos a tener que comunicar lo que está pasando de verdad, porque tengo clientes y tengo proveedores, y lo que no puedo hacer es ocultar cualquier tipo de incidente que les pueda repercutir a ellos. Pero antes hubo otros. Hubo otros en infraestructuras críticas, el ataque directo pues, a una empresa que se dedicaba a los conceptos de inteligencia, a gente que tenía pues, herramientas que permitían espiar, se les atacó directamente, salió el código fuente, Hacking Team, Sony Pictures, la pérdida de datos que hubo, Harley Madison. No voy a preguntar quién de esta sala tenía cuenta en Harley Madison, pero os puedo asegurar que hubo 3 o 4 amigos muy preocupados que me llamaron para ver qué solución tenía. Les dije pues, que tenían que hablar con su mujer, que no tenían otra, no tenían otra solución. A las famosas se les ha atacado directamente en sus bases de datos con el objetivo de sacar fotos de carácter personal y, efectivamente, pues a los gobiernos, no solo pues al de Estados Unidos, sino que otros gobiernos están siendo realmente atacados de forma directa, indirecta, se conozca o no. Y un tema, antes se hablaba del IoT, y no lo voy a leer porque esto se está grabando, es decir, ayer vimos pues un incidente que se dio en un concepto de IoT, en un consolador de concepto masculino, en el cual no es un ataque directo, sino que es un concepto del IoT de conectividad. Se estaba midiendo la temperatura y la intensidad de quienes lo estaban utilizando. Es decir, esto es más grave todavía, ya no es un concepto de ataque, sino que es el concepto de que el IoT, la gestión de los datos, me permite que alguien, sin mi consentimiento, esté tomando los datos. Entonces, creo que esto es una de las cosas que marca también un antes y un después. ¿Hasta qué punto me tengo que conectar? ¿Hasta qué punto debo dar mis datos? ¿Y cuál es el permiso y cuál es el proceso que tengo que seguir con el objetivo fundamental de poder salvaguardarlos? Es un hecho real, no es algo que hemos escrito nosotros, es un hecho que le ha costado al fabricante 4 millones de dólares, 2,7 millones de euros, y que creo que debe ser un punto de inflexión en entender muy bien hasta dónde nos tenemos que conectar. Y cuando nos levantábamos hoy a la mañana decíamos, un nuevo incidente, una empresa proveedora de la parte militar del entorno de Australia había sufrido pues un incidente grave en la fabricación de un avión y los datos y la información confidencial seguro que ha salido fuera. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto no es un concepto de pánico y de miedo, esto es un concepto de convivir directamente con un modelo nuevo, convivir directamente con el entorno digital, entender que antes o después nos puede tocar y que tenemos que ser capaces de implantar e implementar aquellas medidas que necesiten nuestra vida privada
y nuestra vida profesional. Bueno, como veis, optimistas, a la pregunta que hacíamos es, ¿realmente es para tener miedo? No, ayer hablábamos de si nos teníamos que ocupar o preocupar de las cosas. La vida social ha cambiado. En estos momentos, lo que es la parte de esos procesos de transformación han hecho que la tecnología vaya mucho más rápido, que la adecuación de las empresas en la utilización de la tecnología y que la normativa jurídica vaya mucho más atropelladamente buscando unas formas jurídicas que nos permitan estar mucho más seguros, ¿no? Es decir, hacer una normativa jurídica, pero si vemos también los delitos que hemos visto tradicionalmente, lo que han hecho ha sido solamente transformarse, no tanto en el objetivo, sino en los medios que tenemos que percibir y que tenemos que desarrollar y entender, ¿no? Pero lo que sí está claro es que estos ataques avanzados, estos ataques son persistentes y cuando nuestros atacantes han puesto un objetivo, es lo mismo que el quintacolumnismo. Cuando alguien tiene un objetivo, lo persigue y lo consigue, con lo que nosotros no podemos bajar nunca los brazos. Hemos hablado, yo creo que de tecnología e incidentes, hemos venido a hablar de ingeniería social. Creo que la ingeniería social es uno de los vectores de ataque, de los más importantes y más sencillos probablemente pues, a la hora de intentar lograr datos. Y vamos a intentar nuevamente entrar pues, en el modelo de lo que es el cambio, ¿eh? ¿Dónde estamos hoy desde el punto de vista de ingeniería social? Desde el punto de vista de dónde está realmente el riesgo y por qué estamos ahí, ¿no? Haciendo un símil, durante los últimos 100 años, 150 años, hemos hecho un cambio radical desde el punto de vista tecnológico. En el siglo XIX estaba el tren. Yo creo que el tren fue pues, una gran revolución en los medios de transporte. En el siglo XX ya hemos conseguido realmente tener los aeropuertos con las torres de control. Desde el punto de vista tecnológico pues, es un avance increíble. Desde el punto de vista social y económico también. Y en el siglo XXI hablamos de infraestructuras y de datos, ¿eh? Infraestructuras y datos. Y yo quiero hacer énfasis en una cosa, ahora que se habla de Industria 4.0, transformación digital. Las últimas revoluciones que hemos tenido de verdad en el modelo económico empezaron en el 1.0 con el vapor, el tren de vapor, más otros elementos que nos permitían fabricar energía y otros elementos. Luego vino la electricidad. Yo creo que la electricidad ha sido el salto cualitativo desde el punto de vista de infraestructura más relevante, el petróleo y todas las transformaciones y aplicaciones que ha tenido pues, a la hora de trabajar. Y hoy lo que tenemos es información. Industria 4.0 es datos. Vamos a tener que cambiar pues, la forma de pensar. Hasta ahora lo que estábamos pensando es en el diseño de mis piezas, de mis productos, de mis elementos y siempre estábamos con una visión de ingenieros, ¿no? Yo tengo unos cuantos amigos matemáticos y siempre he dicho, no sé qué hacéis vosotros en el ecosistema, digamos, de la universidad. Aparte de dar una serie de formaciones y cursos, no tengo claro cuál es la función social que tenéis, ¿no? Bueno, pues me he tenido que arrepentir, lógicamente, les he pedido perdón y sé que en los últimos 5 años son la clave del cambio que tenemos que tener en los modelos de hacer negocios, en los modelos de relación y, sobre todo, pues, en los procesos de mejora, ¿no? Lo que sí, al hilo de lo que comenta Xavier, es tan importante lo que es la parte de los modelos de datos, la predictibilidad, lo que son los modelos de patrones de comportamiento, como aquello que tiene que ver con el entendimiento de las capacidades humanas y de la mente humana. Estamos hablando de dos líneas que van en paralelo, siendo extraordinariamente beligerantes. Beligerantes quiero decir en cuanto a niveles de tensión. Estamos cambiando de pensamientos lineales a pensamientos laterales, pensamientos disruptivos. Tenemos que cambiar, como decía antes nuestro compañero Igor, que al final hay que prever y en la previsión hay que cambiar el modelo de pensamiento. Esto es una de las claves de la ingeniería social. ¿Por qué ingeniería social? Que ahora estaremos hablando de por qué y qué concepto tiene, y sobre todo su aplicabilidad, ¿no? Pero ahora mismo, como decía Xavier, estamos en la evolución tecnológica. Sí, no sé qué ha pasado. Espera. Ahora. Hemos cambiado, las empresas han cambiado. Los que ya tenemos unos cuantos años hemos visto por las empresas de los años 60 y hemos visto por la transformación de las empresas. Hoy en día tenemos las líneas automáticas absolutamente conectadas. No sé si es que estamos cambiando el formato de empleo o estamos quitando empleo y, sobre todo, desde el punto de vista de las empresas y más cuando hablas de seguridad, lo que tenemos que entender es cuáles son nuestros activos, ¿eh? Hace 30 años, 40 años, nuestros activos eran máquinas, eran infraestructuras, eran know-how, eran personas, lógicamente, pero hoy es información. Es decir, el 80% del valor de las compañías es su know-how, su información, sus clientes y demás. Y hemos conseguido
el traspaso directo de algo que estaba en papel, que estaba pues en un formato tradicional, a un mundo digital. Y encima estamos en la siguiente fase en la que queremos cambiar, ¿eh? Pero no solo pues, han cambiado, digamos, las infraestructuras, sino que también tiene pues, una evolución directa lo que es el ser humano, ¿eh? Sí, la evolución es la adecuación entre lo que es la parte de nuestros sentimientos primigenios. Es decir, y lo vamos viendo, es decir, cómo nos movemos por la razón, nos movemos por la emoción, nos movemos por las tripas o nos movemos en entornos racionales. Efectos que tienen que ver con lo que estamos viendo todos los días, ponemos la televisión y estamos viendo cosas, pero también en lo que es la parte de nuestros modelos de comportamiento. ¿Cómo compramos? ¿Compramos de una forma compulsiva? ¿Realmente consideramos que somos libres a la hora de reaccionar ante un impulso de venta? Nosotros accionamos, es decir, actuamos de una forma racional, le metemos 2 segundos o nuestra compra es realmente impulsiva. Si es una compra impulsiva es un reflejo, y si es un reflejo es algo condicionado, y si es algo condicionado es algo impuesto, ¿eh? Entonces vamos a ver en esa línea cómo esa parte de la adecuación a la manipulación o a la adecuación a lo que es la parte del comportamiento humano hace que nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestra formación, nuestra educación, nuestra cultura esté sometida a un proceso de transformación hiperacelerado e hiperconvergente. Bueno, la evolución humana, yo creo que esto es un poco la foto real. La tecnología va muchísimo más rápido de la capacidad que tenemos de adaptación. O sea, probablemente de forma individual tenemos estadios diferentes, pero como sociedad, como organización, lo que está claro es que el gap entre lo que tiene que ser la adaptación de las organizaciones al mundo digital y la capacidad que tenemos es limitada. Yo cada vez que alguien viene pues, a contarnos sus capacidades de hacer consultoría para transformar digitalmente algo, pues yo tengo dudas. Y tengo dudas porque creo que es algo tan nuevo que hay que crearlo. O sea, creo que desde el punto de vista de formación, ni las universidades todavía están capacitadas en la creación de los nuevos profesionales, ni las propias empresas tenemos el suficiente conocimiento como para dar un salto real, ¿no? Entonces, este gap, ¿qué hace? Que haya un cambio social, es decir, la forma de hacer de las personas, la forma de comunicarse ha cambiado, que haya disfuncionalidades desde el punto de vista económico, es decir, somos un mundo que crece, somos un mundo que quiere ser liderado por los conceptos de cambio tecnológico, pero las diferencias también están creciendo y ese es un elemento clave, pero para mí, y lo que más me preocupa es las organizaciones, la cultura de las organizaciones, la capacidad de transformar la cultura tradicional en una cultura digital, el entender muy bien lo que es el valor de la información, el entender muy bien que las herramientas de trabajo son herramientas de trabajo y no son otras, el aprender en casa también a que la tecnología no es el fin, sino que es el medio y que las relaciones humanas no las tenemos que perder. Entonces, yo creo que esta es la evolución a la que nos estamos enfrentando y la que nos está generando los problemas que estamos viendo, ¿eh? Bueno, ahora vamos otra vez a la parte de los vídeos, ¿eh? Os vamos a colocar 4 vídeos. Cada vídeo tiene 1 minuto, va a ser una secuencia temporal de lo que es la parte de la adecuación yo creo que veis del dos modelo. Conceptos, es decir, desde el punto de vista de ingeniería social, este es el primero. Me gustaría que os reflejarais en uno de los dos dónde está el estadio de vuestras compañías. ¿Está en el 1 o está en el 2? Y si queréis después y tenéis alguna pregunta, podemos contaros algún caso real. Bueno, este es el primer caso, ¿eh? Yo creo que este es un caso que se ha dado históricamente pues, en el 95% de las empresas o en el 100%, ¿eh? Nosotros en ejercicios prácticos que hemos hecho, pues hemos llegado a suplantar pues, a Policía Nacional, a la Guardia Civil, hemos llamado pues, a los call centers y demás y nos han dado los datos, ¿eh? Y nos han dado por los datos de una forma natural, con lo cual eso es un punto de fallo bastante más simple que lo que es el tecnológico pues en ciertas compañías, pero que nos debe preocupar, ¿no? Entonces, este es el escenario 1 en que no sé si alguna vez tiene alguna experiencia y sabéis cómo hay que actuar o cómo no hay que actuar, pero creo que es un concepto muy sencillo en el que el factor humano, por un entorno de confianza y además de empatía, cuando alguien te llama con buenas palabras, acaba dando directamente la información que se pide, ¿no? El otro caso es cuando alguien ya ha tomado la decisión, ya ha tenido el primer problema, ha entrado a tomar medidas y vamos a ver un poco el escenario pues, a que se enfrenta quien tiene las medidas implantadas. Pienso decirte cuánto gana Andrew. Será un placer darle esa información, señor. ¿Estoy hablando con el titular de la cuenta? No, soy su socio en la empresa. Bien, ¿el número de cuenta? Sí, 85973. ¿Nombre de la empresa? Van de Camp Comida Tradicional. ¿Y contraseña? ¿Contraseña? Es por motivos de seguridad. ¿Eh? Oh, sí, claro. Es
¿Sabe? Se me ha olvidado por completo. Es el nombre de su mascota de la infancia. Oh, ya. Fluffy. No, no es esa. ¿Fido? No. ¿Spot? ¿Robert? ¿Pelitos? Lo siento, señor. Marmolillo. Fiel amigo. No puedo dar ninguna información sin la contraseña, que evidentemente usted no sabe. Pues hágame otra pregunta. ¿Qué tal su fecha de nacimiento, su número de la seguridad social? Adiós, señor. Y su verdadero color de pelo. Créame, no es el que parece. Mientras pasamos al segundo vídeo, no sé si habréis visto esta película. Esta película, ella es la dueña de la empresa en la que está trabajando su segundo marido, y su segundo marido le está preguntando cuánto gana su primer marido. Entonces, vamos a ver, cuando uno tiene un objetivo, verdaderamente cómo puede llegar a utilizar todas sus tretas, sus estrategias, sus artimañas para conseguir el objetivo que realmente se ha fijado. En el caso 1 se obtiene, en el caso 2 antes hemos hablado de las APTs. Desafortunadamente las APTs es algo que está en el día a día, es decir, desde el punto de vista sobre todo de lo que es la competencia, pues el espionaje industrial. Nos ha tocado trabajar pues, en unos cuantos casos donde el enemigo estaba en casa desde hace 3 años, 4 años, lo cual quiere decir que estabas absolutamente copiado, estabas absolutamente duplicado y no podíamos hacer más que entender que tenían un problema pues, de difícil resolución. Pero yo creo que las APTs no son solo técnicas. Vamos a ver que las APTs también son de la insistencia cuando alguien tiene un objetivo. Es decir, el ataque persistente cuando tenga un objetivo final tiene esta serie de consecuencias. ¿Todos sabéis lo que es las APTs? ¿Hay alguien que no lo sepa? Un ataque persistente, es decir, vale. La APT es el ataque persistente, buscar diferentes canales, diferentes metodologías hasta que entras dentro, ¿no? Antes hablaban de lo que es el hacking tradicional, de lo que es el mundo del telnet. O sea, muchas de las tecnologías, de las estrategias que se utilizan cuando quieres entrar directamente pues, en una infraestructura de un competidor o de un gobierno, vienen con técnicas tradicionales donde tienes mucho tiempo, donde tienes unas capacidades, donde vas borrando pistas y donde al final te sitúas a visualizar aquella información que te interesa pues, en el tiempo deseado, ¿no? Entonces, es un ataque persistente. No es que tengas un ataque un día y se ha terminado, sino como si tienes unos cuantos temblores que son las réplicas del terremoto, ¿no? Hasta que consigues directamente llegar a tu objetivo. Muchas gracias, Mónica. Eso estamos. Trueno McFadden. ¡Qué risa! ¿Qué es eso? Es mi nombre porno. No, un amigo me ha enviado un email. Coges el nombre de tu mascota de la infancia y la calle donde te criaste y voilà, ese es el nombre que usarías como estrella porno. Así que yo soy Trueno McFadden y mi amigo es Snoopy Windermere. ¿Qué serías tú? Orson, estoy preparando un buffet para 200. No tengo tiempo para explorar mi hipotética carrera en el cine para adultos. Vale. Pero que sepas que por eso la gente te ve tan rígida, porque nunca te sueltas y te diviertes. Coco Saugatak. ¿Contento? Muchísimo. Gracias, cariño. Aunque también podría ser Munchis y Dahurst. ¿Qué? O Taffy Shallow. Nos mudábamos mucho y teníamos 3 perros. Brie, concéntrate. Tiene que ser tu mascota favorita. Si te pregunto cuál es tu mascota de la infancia, solo puedes decir una. Es que no tenía un favorito, los quería todos por igual. Ah, vamos. Si Coco, Munchi y Taffy estuvieran en un incendio y tuvieras que salvar a uno... Orson, ¿por qué estás tan morboso? Solo quiero saber tu nombre porno. Vale, de acuerdo. Si tuviera que elegir a un favorito, supongo que sería Munchi. Era un poco alborotadora. Mi padre la mandó a una granja para que pudiera correr. Me pasé semanas llorando. ¿Munchi? ¡Qué divertido! Ahora mismo. Necesito más verduras para la crema. Trueno McFadden. ¡Qué risa! ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que esta es la fase 2, es decir, está pues, utilizando sus técnicas, sus tácticas, intenta persuadir porque tiene pues, un objetivo fundamental que es obtener aquella información que le permita dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene que ir pues, a un objetivo y tiene que saltar diferentes barreras, en cada barrera juega pues, con diferentes filosofías, unas tecnológicas, otras más humanas, y llega directamente al objetivo.
Probablemente es más sencillo trabajar pues, en el factor humano que en el modelo tecnológico, sobre todo cuando estás enfrentándote a compañías que ya están securizadas. Otras que no están securizadas o que no tienen la seguridad en sus genes, lo más normal es que tengan suficientes vulnerabilidades y agujeros como para que entres directamente. Pero yo creo que hay que entender que el factor humano es la clave en todo esto. Es decir, ahí tendríamos que discutir tú y yo bastante. Vamos a discutir, pero hay pues una estadística clave que dice el 90% de los incidentes de seguridad los generamos los usuarios. Lo cual quiere decir que de los 100.000 ataques que se dan con éxito, 90.000 podrían ser salvables, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que reflexionar es si de verdad esto es importante, si de verdad nos tenemos que educar. Esto es una nueva carretera, es un nuevo elemento. Yo antes hablaba de las autopistas y demás. Es decir, la educación vial ya está en los colegios, ya están los menores. A todo el mundo le enseñan directamente lo que es un paso de cebra, lo que es un semáforo. Es decir, ya estamos educados directamente en ello. Creo que la educación digital es algo que tenemos que implementar directamente desde los estados primarios, ¿no? Las personas que ya tenemos otra edad, que estamos en el entorno laboral, nos tenemos que sumar a ello, pero creo que tenemos que empujar también por los conceptos de formación y deben estar dentro de los ámbitos oficiales, ¿no? Entonces, el resultado, seguro que lo sabéis todos, pero bueno, vamos a ver el resultado de lo que ha conseguido este hombre pues, con la persistencia que ha tenido a la hora de buscar los datos. ¿Andrew gana el doble que yo? ¿Quién te ha dicho eso? Un pajarito. O digamos más bien un perrito llamado Munchi. ¿Por eso querías saber los nombres de mis perros? Orson Hodge, debería darte vergüenza. La vergüenza es lo mucho que le pagas. Andrew lleva conmigo desde que fundé la empresa. ¿Andrew gana el doble que yo? Hay uno de los temas importantes que, aparte de la formación tecnológica, aparte de la formación en prevención en riesgos, aparte de lo que es las situaciones de gestión de crisis, aparte, es también muchas veces la formación o la educación sobre las emociones. Las emociones tradicionalmente las tenemos bastante aparcadas y somos incapaces de poderlas identificar. Y cuando... ya me has dejado aquí la mía, ¿no? ¿Qué nos mueve? Nos mueve precisamente esto. Esto que pensamos que realmente es algo que es mucho más racional y es precisamente lo menos racional muchas veces que nos damos cuenta de cómo actuamos. Si la utilización de nuestro cerebro racional estuviese a pleno rendimiento, aunque fuese, y pongamos a pleno rendimiento, un 10% de su capacidad, no cometeríamos tantas desafecciones sobre lo que es los modelos de nuestro comportamiento. Pero somos unos analfabetos emocionales, todos. Las mujeres menos, ¿eh? Los hombres somos más. ¿Por qué? Porque al final, lo que es la parte esa, y no es por ni fustigarnos ni no fustigarnos, sino simplemente por poner una realidad. Y en esa realidad están las vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades son las que realmente se pueden explotar a la hora de hacer no solamente lo que es la ingeniería social, sino todo lo que rodea esa definición. Y esa definición vamos a ver que tiene dos acepciones. La acepción tradicional, que es la que proviene tradicionalmente de esta línea, de este foro de trabajo, que es el foro de los investigadores en la parte... Ya veis que yo, la parte de hacking, me gusta más hablar de investigadores que de hackers, ¿no? Pues al final es un proyecto de investigación tecnológica, un proyecto de investigación social, pero sobre todo son unos artistas. Unos artistas en lo que es la parte de la utilización de las emociones, la utilización de los objetivos, la utilización de la tecnología, para que recoger una información que está en un sitio determinado, recogerla, extraerla y poderla utilizar. Y al final se están utilizando, como bien decía Xavier, una serie de herramientas, una serie de trabajos que muchas veces tienen que ver con la tecnología, pero la gran parte no tiene que ver, sino que se explotan las vulnerabilidades del ego humano. Y ahora lo vamos a ver. La diferencia entre manipular y gestionar una emoción es muy sensible, es una línea muy clara entre me siento manipulado, me siento influido para hacer una determinada acción. La línea cada vez es más difusa, ¿no? Me siento manipulado porque he comprado un televisor que no quería y ahora lo tengo en casa, pero he comprado no solamente el televisor y ya que estaba, los ya que son más grandes que aquello que queríamos comprar.
Eso al final es compro, 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 compro. Y lo que estás es generando una gratificación a tus hormonas, a lo que es la parte de ese entorno cerebral, y somos capaces de comprar nuestra cuenta de crédito o nuestra tarjeta de crédito, su saldo va bajando y su nivel... Yo creo que estás hablando de la parte tecnológica, también existe pues, el concepto político, que está de moda en estos momentos y que creo que es importante. La parte de la ciencia política, que quizá es la parte más en la que me he dedicado yo más en los últimos años, precisamente lo que es el entorno de la manipulación, lo que es la parte de las generaciones de influencia y esas acciones que, como antes comentaba Javier, es decir, una acción sobre un Estado utilizando o manipulando lo que son los resultados, lo que son las técnicas de inducción de un determinado comportamiento de un colectivo, eso genera en ciencia política un ejercicio de influencia en lo que venimos a denominar las guerras asimétricas, ¿no? En las guerras asimétricas no es tan importante la capacidad de fuego real y tradicional, sino la capacidad no convencional de desarrollo, entendiendo por no convencional otras líneas, como pueden ser la propaganda, la contrapropaganda, que realmente va al colectivo humano y hacen transformar su emoción. Pero estamos en la tecnología, yo creo que tenemos que pues seguir. Toma, o sea, tenemos que ir directamente al tema. Esto es lo que dice la Wikipedia. Yo creo que ya se relaciona la ingeniería social con todo lo que pasa en el entorno de las redes. Yo creo que hemos relacionado la capacidad de intentar buscar, engañar, obtener aquella información que me permita pues un objetivo final y, bueno, pues aquí también se ha transformado. La Wikipedia ya se ha olvidado de otros conceptos de ingeniería social y está en los entornos que trabajamos pues, en el mundo de las redes, ¿no? Entonces, la definición yo creo que la tenemos. Lo que utilizamos desde el punto de vista, digamos, popular, desde el punto de vista del día a día, que es pues, que la ingeniería social es el arte del engaño, El engaño también tiene diferentes objetivos, algunos positivos, otros negativos. A un hijo le engañas con el objetivo fundamental de que se vaya a dormir. No es un mal objetivo. Al enemigo le engañas con el objetivo de ganarle. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver que el arte del engaño, la persuasión, intentar convencer a la gente, intentar enamorar a la gente con lo que estás contando y que sea un fiel seguidor de aquellas, vamos a llamarlo, teorías que manejes. Hacer ingeniería social inversa, pues que en el punto de vista tecnológico lo conocemos muy bien, pero también pues en el mundo social, inteligencia contra inteligencia, es decir, la capacidad que tenemos desde las herramientas y el verbo de llegar directamente pues, a la información que nos interesa y a tomar una serie de objetivos. Y la manipulación, que yo siempre digo que es una raya muy compleja, porque quién manipula y quién no manipula. Yo creo que manipula pues, el que quiere conseguir un objetivo y llama manipulador pues, el que no ha conseguido el suyo. Entonces, a veces distinguir lo que es la verdad es un concepto, yo diría, muy complicado. Lo que estamos buscando siempre que es información confidencial, información privilegiada, para ganar a un competidor, para ir directamente a un cliente final o para terminar alguna labor que ya tenemos previa. Yo creo que la clave de esto es cómo llegas directamente a la información y cómo eres capaz de tenerla en el mínimo tiempo posible, ¿no? ¿Y los objetivos que persigues? Pues objetivos económicos, es decir, todo el fraude que tenemos directamente en Internet tiene una parte importante de objetivos económicos, objetivos políticos, lo hemos visto antes en ciertas elecciones y en otros elementos que está manejando directamente la red, que estoy seguro que está creando pues, un ecosistema de guerra fría, los personales, no vamos a hablar aquí de eso, pero todos los conceptos de moving, de pederastia, es decir, se utiliza la ingeniería social. Se engaña directamente pues, a la persona que está en el otro lado, o por su edad, o por su condición, u otra serie de elementos. Adquirimos diferentes personalidades a las que tenemos y con eso conseguimos directamente la información, con lo cual hay que pensar que eso es un elemento clave. Hace poco han detenido pues, a una persona que había conseguido enamorar a 60 mujeres y les había chantajeado a todas. Entonces, bueno, afortunadamente alguna ha levantado el dedo y ha dicho, oye, que hay un tío que está chantajeando, que nos está engañando, y ya somos 60, ¿no? Bueno, pues la primera sentencia yo creo que salió hace como una semana, las otras 59 saldrán en el tiempo, pero eso es lo que está pasando en Internet. Internet tiene muchísimas ventajas, pero también tiene desventajas, Y toda la parte mala del cerebro que podemos aplicar pues en un modelo de anonimato la estamos poniendo en acción y yo creo que en todos los ámbitos de la vida están generando algunos elementos positivos, pero también otros elementos negativos. Y como dijo pues, un gran hacker que pasó por la cárcel, porque todo el mundo ahora pues, le adula y demás, pero este hombre fue pues, de los primeros que supo robar bancos de forma remota, Kevin Mitnick, y pasó por la cárcel porque tenían miedo los americanos de que entrara directamente en sus infraestructuras nucleares, es decir, tenían pánico de que alguien que había entrado en todos los bancos a nivel mundial entrara en sus elementos críticos. Bueno, pues ahora es uno de los hombres que más charlas da, que más habla y siempre habla pues, de un concepto clave que se llama concienciación. La clave del 90% de los problemas que tenemos de poder eliminarlos se llama formación, concienciación, sensibilización. Y dice, como todos queremos ayuda, como cuando alguien me dice guapo ya estoy contento, como cuando alguien me adula
enseguida del contexto de decir, la actitud humana es la que hace que seamos vulnerables. No digo que haya que desconfiar de todo el mundo, pero aquí se ha hablado antes, durante estas jornadas cerramos la puerta con llave, no se abre la puerta a cualquiera. Yo cuando me decía mi abuela que joder, pues antiguamente en su pueblo todas las puertas estaban abiertas, yo no he conocido eso. Yo ya he conocido las cerraduras de primer nivel, las de segundo, los telefonillos que tienen cámara y hasta la seguridad privada que tenemos en ciertas urbanizaciones y demás. Entonces, yo creo que también la percepción de seguridad lo que hace es que tome las medidas adecuadas en función de lo que es el estado de las cosas, ¿no? Yo creo que las dos últimas, evitamos decir que no. La asertividad es una cualidad humana en bastante desuso. La asertividad es la capacidad de decir sí o no ante una determinada situación. Somos incapaces muchas veces de tomar esa decisión. Y cuando decimos que no, ya hemos entrado en la siguiente línea. Y lo más importante para aquel que nos quiere decir que sea el sí, como hemos visto en el primer vídeo, donde va preguntando, se granjea su confianza, ya son colegas, y el otro no le puede decir que no, porque ya está en un grado de compromiso alto, ya has escogido realmente el cebo, tiras lo que es al anzuelo y el pescado, el pez ya picado, y lo único que tienes que hacer es tirar con suficiente sensibilidad del sedal para que no se dé cuenta. Y la cuarta es, somos unos narcisistas. Es decir, el narcisismo, que es verdaderamente lo que nos gusta que nos alaben, en cuanto empieza el entorno de la adulación, y luego veremos algún caso que es realmente paradigmático, pero podemos decir que nosotros, cada uno de nosotros, estaríamos libres de caer en un resultado como este, en una situación como esta. Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo actuamos hasta que el desastre está provocado. Y luego nos sentimos culpables. La culpabilidad es otro de los elementos que son extraordinariamente nocivos. Así, cuando se instala una situación de culpa en la persona, le genera una situación también bastante compleja en su afectividad social. Vamos a tener que correr, ¿eh? Me está diciendo que... Hay un tema que es, nosotros necesitamos impulsar lo que es la parte, siempre lo que es la parte del desarrollo de los sentidos de pertenencia. Cuando una persona necesita sentido de pertenencia y no lo tiene, es fácilmente captable. Es decir, lo que es la parte de esos sentimientos son los que también estamos viendo y esas emociones las que estamos viendo precisamente en el entorno. Bueno, esto es una realidad, es decir, la manipulación, la persuasión, a veces utilizamos directamente las técnicas con el objetivo pues, de actuar de una forma alineada y otras somos absolutamente lo contrario, ¿no? Es decir, eso se da en política, se da en las empresas, se da en los matrimonios, no es un concepto que se quede en ello. Y creo que, desde el punto de vista político, que es una cosa que le gusta contar mucho a Juan Antonio, hay una palabra que es la influencia, ¿no? Yo creo que la influencia es... La influencia es precisamente generar una situación empática y de realmente poder atraerte a ti a aquellos que realmente necesitas que sean los que van a estar contigo, los que sean tus acólitos, lo que es la parte de esa generación, de ese espacio de desarrollo, aquellos espacios donde realmente vas a desarrollar tus capacidades. Esto no es un ejercicio que se genera en un momento en el tiempo, estos son ejercicios que todos tienen un desarrollo en el tiempo, un desarrollo bastante planificado y que se necesita una acción social importante y una acción política adecuada. En lo que es la parte de los contextos, por ir corriendo, porque Mónica nos dice, estos tres contextos son al final las aplicaciones, lo que es la parte del espionaje industrial, lo que es la parte del espionaje, lo que es la parte del contraespionaje. Esa línea realmente que también es entre la fase de la investigación y lo que es la parte de esa generación. Esto ha cambiado. Falta aquella película en la que salga James Bond ya pues, en su transformación digital y nos expliquen de verdad el mundo del espionaje dentro del ámbito político y otros cómo es. El industrial lo tenemos claro porque ya se está sufriendo y es un espionaje en general que viene desde los grandes países del este. Es decir, yo creo que los países del este, China, Rusia y demás, tienen ejércitos de personas trabajando directamente en búsqueda de información de empresas con las que están compitiendo o de las que quieren aprender. Y creo que este es un concepto que está ligado a todo lo que hemos hablado de las APTs, ¿eh? Es lo que es la parte del poder de la desinformación. En esa desinformación nosotros pensamos que tomamos decisiones correctas basándonos en información contaminada. La desinformación, por ejemplo, no lo podréis ver, pero esta es una de las líneas, al hilo de lo que comenta Xavier, es una de las líneas que en los últimos 40 años después de la Guerra Fría y antes también ha sido utilizado precisamente por Rusia
en lo que es la parte, en esa línea de acción y de influencia política en los países limítrofes, bien sea en Turquía, bien sea en todo lo que es la parte de la acción en Europa, su relación política y ese desarrollo. Noam Chomsky, que es uno de los filósofos más activos en esta línea, dice que el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Y esto no hace falta hoy mirar mucho más allá de lo que está pasando cerca de lo que es en nuestro país. Eso es realmente la capacidad de una propaganda activa para la generación de un estado de opinión. Y si tú quieres contrarrestar un estado de opinión, es decir, la emoción con la racionalidad, se confrontan porque ese espacio no entra en ese diálogo. Y esto es la posverdad, es decir, la palabra de moda yo creo que es la palabra del año y está ligado con todos los conceptos de ingeniería social. Es decir, saber contar las cosas de una forma rápida, trabajamos en un mundo conectado, no pensamos, nos llega un WhatsApp, lo respondemos, lo reenviamos, no opinamos, es decir, nos llega pues una información que genera nuestra opinión. Y luego llega la posverdad. Y qué difícil es cuando a alguien le acusan de algo, intentar desmontar directamente eso luego en el tiempo. Entonces, yo creo que todos somos responsables de entender que hay que utilizar la tecnología de una forma correcta y que hay personas y compañías por medio donde cuando no se dice la verdad les estamos generando un problema. Ya no es que cierre la empresa o que alguien salga de su casa o de su país, sino que estamos mintiendo directamente sobre algo que tiene pues, unos efectos que son absolutamente dramáticos. Entonces, la ingeniería social llega a esto. Y con todo esto, lo que hay que hacer es entender dónde vamos. Vamos a correr porque pues, os queremos contar dos casos prácticos de los que hemos hecho nosotros, simplemente por entender cómo desde la ingeniería social llegamos a las empresas y a pesar de que tienen sus planes de formación, concienciación, al final tienen también un problema. Yo creo que estamos en un cambio absolutamente radical. La transformación digital es algo que no sabemos todavía dónde nos lleva, aunque se hable mucho de ello, estemos todos en diferentes foros. Yo cada vez que hablo de Industria 4.0 le digo, ¿qué es? Es conectar una máquina, es cambiar el modelo de negocio, es tener datos. Antes hemos hablado del valor de la información. O sea, este es el cambio que tenemos que tener. Estamos en un entorno global. Está claro que hemos tenido un impacto de la crisis absolutamente importante en este país y en otros países y creo que nos ha hecho cambiar la forma de ser. Nunca volveremos a estar como hemos estado y lo tenemos que tener muy claro. Está claro que llegan los marcos regulatorios porque estamos en Europa y ya se ha hablado suficiente pues, en este foro de ello, no solo de PCI, de la Ley de Protección de Datos, de la responsabilidad que tenemos las empresas a la hora de proteger la información y, sobre todo, que desde la tecnología y la innovación es donde vamos a construir el futuro. Entonces, va a cambiar la filosofía de quién tiene que definir cómo se hace el negocio del futuro. Y vamos a tener que admitir que existen otras figuras, otros modelos que son los que van a liderar el futuro de las empresas. Estamos hablando de un cambio demográfico, estamos hablando de un cambio de perfil del consumidor, estamos hablando de un cambio del perfil del ciudadano, estamos hablando de un cambio del perfil social y una transformación. Y como bien dice Xavier, entramos a la crisis de una forma y salimos de otra distinta. Volver a situación previa es absolutamente imposible, con lo que estamos en un escenario donde estamos gestionando tanto en lo que es la parte de los terrenos públicos como en la parte de los terrenos empresariales, en cada uno de los segmentos empresariales, porque no hay excepción, uno de los sentimientos que más zozobra a los consejos y a los tomadores de decisiones, que es la incertidumbre. Bueno, lo que decimos, ¿qué nos pasa pues, en las empresas? Pues que la nueva cultura de empresas es que tenemos un montón de datos y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, creo que es una de las grandes incógnitas. Es decir, tengo muchos datos, sé que esto pues, me tiene que dar resultado, me tiene que hacer competitivo, pero no estamos preparados desde el punto de vista interno ni desde el punto de vista externo como para saber cuál es el modelo que tenemos que llevar. Así que estamos en un modelo de aprendizaje, de prueba-error. Aquí no queda otro. Hacer una prueba y cometer un error. Hacer otra prueba y cometer otro error. Esto es innovar, esto es investigar. Entonces, las empresas de lo que se dan cuenta es que los modelos tradicionales de predicción de mercados ya no valen. O sea, yo no soy capaz de hacer un plan de negocio a más de 3 años, pero es que lo tengo que revisar cada 6 meses. Entonces, en los nuevos negocios que vamos a tener que gestionar, que generar, el tiempo es clave. Existen negocios que son finitos y que se tienen que reinventar. Entonces, somos nosotros los que tenemos que pensar de otra forma y los que tenemos que entender que lo que hoy es bueno, dentro de 6 meses ya no lo es, ¿no? Históricamente las empresas tenían otros ciclos de vida. Los ciclos de vida son muy cortos, muy dinámicos y disruptivos, ¿no? Y como decía hace poco el hombre de Amazon en el sitio, decía, si yo no innovo durante los próximos 10 años, estoy muerto.
Es decir, las empresas que nacen en el mundo tecnológico, Google, Amazon, que no sabemos qué van a ser, si van a ser bancos, si van a ser logística, si van a ser todo, si es un gran hermano. Es decir, no sabemos el punto final de este tipo de compañías. Está claro que nos están haciendo cambiar de una forma rápida y de una forma dinámica. Así que es importante que intentemos cambiar la forma de pensar, que entendamos que el dato es absolutamente relevante y que tenemos que trabajar de otra forma. Esa forma de hacer lo que es una elástica, una organización, es decir, transformable rápidamente sin perder la esencia, es decir, seguir trabajando, seguir dando pedaladas a la bicicleta y cambiar de bicicleta sin caerte es extraordinariamente complejo, porque si tuviéramos tiempo suficiente para decir, me cambio de este modelo y me voy a otro, no hay ese tiempo. Es decir, cuando estamos hablando del proceso de transformación, estamos hablando del proceso de transformación que va y que aborda trabajo con personas, trabajo con procesos, y trabajo con tecnologías. Correcto. Y el factor humano, la seguridad percibida, que creo que es un concepto que tenemos que tener todos encima de la mesa. Juan Antonio, sí, me gustaría que dieras un poco la visión de... Esa sensación, por no extendernos mucho, ya que vamos corriendo, nos sentimos seguros o dejamos de sentirnos seguros. Entonces, distintas civilizaciones o distintas culturas o distintas sociedades, aunque tengan muchos medios, son incapaces de sentirse seguros, porque la seguridad es algo que traslada el sistema. Y el sistema realmente lo configuramos todos. Por eso es fundamental, y aquí hago un poco de minuto de... todos necesitamos una cultura de defensa y una cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente vamos a encontrarnos modelos, y más ahora, modelos que van a tensionar los modelos tradicionales que hemos tenido de convivencia en la familia, en las sociedades, los estados. Esto no viene precisamente para marcharse, esto viene para quedarse. Entonces, esa labor de la seguridad percibida es una función extraordinaria que tenemos que trabajar porque es algo que está dentro y esa sensación, esa percepción de la seguridad es algo que construimos todos, no solamente desde los que son los servidores públicos que tienen que dotar y en su trabajo está a velar por esa seguridad, sino también cada uno de nosotros. Y eso en la parte tecnológica, en la parte de la ciberseguridad, tenemos que estar trabajando. Por eso es tan importante que cuando tengamos un acto delictivo o nos ataquen de una forma que veamos que es constitutiva de delito, por favor, lo que hay que hacer es denunciar. Porque si no se denuncia, no se puede perseguir el delito. Aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad, en las líneas tanto de Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil, la labor preventiva cada vez es mayor y estamos, creedme, porque yo llevo trabajando en esa línea, llevamos trabajando en esta línea, en la formación de los distintos cuerpos, de las distintas unidades, muchísimos años, y somos conscientes de esa realidad y de ese trabajo. Pero sin el trabajo vuestro estamos cojos. Entonces necesitamos que desarrolléis esa capacidad de lo que es la cultura de formación y de información en esta línea también. Bueno, teníamos una prueba aquí que no la vamos a hacer porque no hay tiempo y entiendo que os queremos contar otras cosas. Simplemente, pues el concepto de percepción, teníamos un negativo en el que, si fijáis la vista, pues en los 3 puntos que tiene pues esta chica en la nariz durante un tiempo, cerráis los ojos, lo que vais a ver es la imagen positiva de la misma. Estás viendo una cosa, realmente percibes otra, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a pasar rápido. La teoría de la complejidad. Yo creo que ya estamos poniendo complejo el escenario. Estamos hablando de un mundo nuevo, estamos hablando de que hay que competir de otra forma, de que hay que hacer lo que son los negocios de otra forma, de que este proceso de transformación nos va a llevar a errores y lo tenemos que tener claro. Es decir, no existe la verdad absoluta en esto y mucho menos ahora. Tenemos la oportunidad de construir. Creo que eso es una gran oportunidad también para todos. Entonces, el dato es el que nos va a ayudar sobre todo pues, a ir al camino más corto. Saber analizar los datos, saber aprovechar pues, a mis amigos los matemáticos, a los que yo no apreciaba históricamente y que nos ayuden de verdad pues, a encontrar las claves de cómo puedo ser más competitivo o cómo puedo ser diferente, yo creo que es la llave. Y ahí tenemos que dar un paso hacia adelante. Cuando hablamos de seguridad, de ciberseguridad, ya hace tiempo que estamos hablando de inteligencia. Es decir, analizar los datos. Esta línea, Xavier, que al final es algo que vamos a tener que correr para poderlo definir, son lo que son los modelos de inteligencia, los modelos de ciberinteligencia que habéis oído todos, y luego en lo que es la parte de la percepción, que era un ejercicio, la foto con el positivo y con el negativo, es que realmente vemos lo que queremos ver. Es decir, las redes asignóticas, lo que es la parte de las redes complejas, son los modelos subyacentes a modelos que vemos. Es decir, esas redes complejas que estaba comentando Xavier es lo que desvela los patrones de comportamiento reales.
tanto en lo que es la parte del entorno criminal como lo que es el desarrollo de los modelos sociales en un entorno educativo, en un entorno social. Es decir, esa forma de poder desvelar lo que son las realidades subyacentes, eso se llama redes asignadas. Y lo curioso del tema es que cuando haces el análisis de lo que son las redes complejas, bien sea de personas, bien sea de infraestructuras, bien sea de lo que son organizaciones, los resultados son similares. Entonces, la teoría de las redes complejas lo que nos está enseñando el análisis de datos es que no hay gran diferencia entre el comportamiento humano y el de las infraestructuras. Y yo creo que ese es un tema que nos hace reflexionar también a nosotros, ¿no? Aquí hace 30 años se juntaron lo que era la parte en Estados Unidos, el modelo de pensamiento, el modelo de desarrollo tecnológico de los modelos numéricos con los modelos psicosociales. Y ahí el fruto de ese trabajo que se ha venido trabajando durante muchísimos años es el fruto de esta realidad de análisis social. Al final, ¿qué queremos contar? Que donde ya se ha vivido la ciberseguridad en el incidente, que desafortunadamente sigue siendo el punto de partida pues, del 90% de las compañías y de las personas, no hacemos medicina preventiva, donde ya se ha sufrido directamente el tema, ya estamos trabajando pues, en un escenario diferente, donde hay políticas, donde hay infraestructuras, donde tienes empresas de servicios que te dan valor y donde el punto más débil de la cadena somos las personas. Es el eslabón más débil. La ingeniería social se orienta a las personas porque es el lugar más fácil por el que podemos encontrar aquellos datos que nos permitan llegar a nuestros objetivos. Fraudes comunes que habéis hablado durante este entorno también y que no sé si los habéis sufrido o no, es decir, lo que es el concepto de el famoso tema de la factura de Endesa, lo que es el correo del CEO, es decir, toda la información que nos llega por temas de phishing y demás es un modelo de ingeniería social que viene pues, a través de la tecnología, de forma automatizada y que tiene éxito. Entonces, vamos a contarles el ejercicio. Vamos a contaros un ciberejercicio. Todos los años, INCIBE convoca un concurso en el que se hacen ciberejercicios en las empresas de infraestructuras críticas. Este año nos ha tocado a nosotros, si echas un poquito atrás, nosotros pues intentamos definir algo que estuviera asociado con algo común de las personas, ¿no? Pues empezamos a pasar en una marca. Pensamos en diferentes marcas hasta que nos dimos cuenta que existía una que se llama Nespresso, que en los últimos años se ha implantado en las empresas, se ha implantado en los hogares, se ha implantado en las cafeterías, es decir, todo el mundo sabemos que es Nespresso, ¿no? Entonces, dándole vueltas a los modelos de ingeniería social, lo que decidimos es crear una empresa nueva de cafés. Creamos una marca es el concepto Coffee Bond, o sea, Coffee Bond es una marca que si vais a Internet, tiene una página web y demás, y creamos una estrategia. Creamos 2 stands portátiles, en los cuales íbamos a vender el café, formamos a 2 azafatas. El objetivo fundamental era que hubiera también un gancho que fuera atractivo. Creamos todas las herramientas de marketing, roll-out, flyer. Pedimos cápsulas de café que fueran compatibles con Nespresso, con sus cajitas, con sus colores y demás. Pedimos 2.500 USBs, que era el gancho que teníamos que tener directamente para poder ver la capacidad que tenían ellos de entender que esto era pues un modelo de ataque de fraude. Creamos un malware, introdujimos el malware directamente pues, de los pendrive. Registramos un dominio, la página web, éramos una empresa oficial, ¿vale? Entonces, los materiales que utilizamos son el Coffee Bond con su cafetera, lo que es directamente el pendrive, creamos una estrategia de información, los packs de lo que era el café, pues el concepto Platinum, el concepto Bronce, creamos una página de calidad con nuestro responsable de calidad y un formulario al que accedías a través del USB, en donde si tú te inscribías, los 500 primeros entraban en el sorteo de 100 cafeteras. Vale, hasta ahí. Resultado. ¿Qué pensáis que pasó? ¿Qué pensáis que ocurrió? 20 empresas, 20 empresas cotizadas, 20 empresas que llevan años trabajando los modelos de sensibilidad y concienciación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues os vamos a contar 2 conceptos. El del guarda de seguridad, es decir, esto es la realidad, somos primitivos. El resultado es que en el 100% de las compañías hubo éxito. En algunas un éxito absoluto, en otras regular porque tenían políticas de seguridad y en cuanto entraba directamente el bicho saltaban las alarmas y decían que habían tenido un incidente. Pero yo creo que hubo dos casos, que hay muchos. Uno, pues el de guarda de seguridad que nos va a contar Juan Antonio. Sí, somos previsibles. Y entonces, como somos previsibles, nos gusta además ayudar. Y entonces el vigilante de seguridad, muy solícito él, pues realmente nos ayudó. Y nos ayudó tanto que nos condujo realmente a... Sí, yo creo que él dijo una cosa importante. Un elemento más coadyuvante, ¿no? Él dijo una cosa importante, además. Yo no soy de la compañía, pero también me gustaría tener el café, ¿no? Y una secretaria de dirección de otra empresa bajó directamente,
les dijo pues, a las personas que estaban en el stand que para no molestar directamente pues, a los empleados, ella se iba con las cajas, ella se iba con los pendrive y así pues, nos ayuda directamente al reparto, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos es, fue demasiado fácil. Afortunadamente, muchas de las empresas tenían implantadas políticas de seguridad que en cuanto entraba el malware les saltaban las alarmas. En algún lugar se llamó pues, a través del CNPIC a los cuerpos de seguridad, con lo cual pues, tuvimos que coger el stand y salir corriendo, aunque todo estaba organizado y todo tenía por detrás, digamos, un aspecto legal. Pero yo creo que la clave fue, seguimos siendo primitivos, en un tema tan básico como ese, somos primitivos. El 100% de las empresas al final sacaron banderita blanca y dijeron, oye, hay que parar directamente el sistema, vamos a ver qué ha pasado. Y nos reunimos con ellos. Y nos reunimos con ellos a explicar la realidad de cómo había sido el proceso, de cómo habíamos creado la página, de cuál era el café. El café era bueno, por cierto, de cuál era el café, de cuáles eran los modelos. O sea, el objetivo fundamental es entender que esto no es un concepto de un día. Y lo que tenemos que pensar, sobre todo las empresas, las que están implantadas y las que no están implantadas, es que esto tiene pues, un proceso continuo. La seguridad es igual que la calidad, es un proceso continuo. La seguridad cambia, antes lo han contado, es algo que hoy tenemos este estadio, mañana salen nuevos agujeros de seguridad y tenemos el siguiente estadio, ¿no? Entonces, la clave es la formación. Nosotros tenemos que estar convencidos de que hay que formar, concienciar y sensibilizar a todos los usuarios. Nos tenemos que concienciar de que las herramientas de trabajo son herramientas de trabajo, de que el WhatsApp, el correo particular, la navegación, la sorpresa, o sea, somos gente que estamos acostumbrados siempre a la sorpresa. Me llega un correo, un sorteo de coche. Me llega otro correo, es decir, eso yo creo que tiene que pasar a la historia. Lo que tenemos que entender es que las herramientas nos tienen que ayudar pues, a mejorar la forma de trabajar y eso tiene que ser la cultura de la empresa. Formación continua en los riesgos que tenemos encima de la mesa. 2, crear la cultura digital. Si no creamos la cultura digital, realmente no estamos cambiando la empresa. El ADN de la empresa, la cultura de la empresa debe ser digital, en su estadio actual y en el estadio futuro. Y 3, chequear de forma recurrente el estado de la seguridad. Chequear de forma recurrente la concienciación de nuestros usuarios, porque si lo hemos hecho una vez, estar seguros que la siguiente va a pasar los conceptos de café. En los últimos 4 años hemos hecho 3 veces estos ciberejercicios y siempre han tenido éxito. Hemos utilizado técnicas diferentes, modelos diferentes, pero siempre han tenido éxito. Entonces, lo que tenemos que pensar es, quien quiere llegar a mi información tiene mucho tiempo, tiene mucha capacidad probablemente. El cibercrimen ya no es un crimen a la antigua, es un crimen tecnológico, es un crimen con gente con muchas capacidades, es un crimen que tiene objetivos claros y que gana mucho dinero, ¿no? El coste del cibercrimen, que igual no se dice, es de 3 trillones de dólares. 3 trillones de dólares. Y el que se espera en el 2021 es de 6 trillones de dólares. Hay quien dice que serán 9, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchos conceptos, pero lo peor no es eso. Lo peor es el origen que decíamos antes, es decir, la jungla de cristal lo que nos dice es que seremos vulnerables siempre que estemos conectados, que tenemos que saber convivir con eso, que no hay que dar marcha atrás. Internet no tiene marcha atrás, los modelos digitales no tienen marcha atrás, pero tenemos que aprender a gestionar correctamente las infraestructuras, la tecnología y las herramientas. Después de muchos años, y yo he sido culpable en mi casa a las 10 de la noche se apagan los teléfonos. Se apagan los teléfonos. Ya tengo el fijo si hay alguna urgencia, pero se apagan los teléfonos. Porque nosotros veíamos la tele todos con el móvil, con la tablet, es decir, hemos perdido la capacidad de poder relacionarnos con las personas. Nos pasa en el trabajo. Estamos a 3 metros y nos pasamos un email. O sea, creo que tenemos que dar un pasito atrás, entender que la tecnología es absolutamente necesaria, que nos ayuda además a hacer mejor las cosas, pero que tenemos que hacer cultura digital sin perder de verdad los valores humanos. Y siempre revisar aquello que ya estamos haciendo, porque esto es un ciclo continuo y lo tenemos que entender como tal. Está claro que lo que es la parte del desarrollo tecnológico es un desarrollo imparable, que además hay que potenciar. Necesitamos una higiene que no sustituya lo que es la parte de la comunicación por un comentario con 149 caracteres. La reivindicación del pensamiento lateral, del pensamiento abstracto frente a un pensamiento concreto, eso es una de las grandes necesidades de las que estamos abordando para poder trabajar en esa línea en lo que es la parte del desarrollo. 3 slides rápidos para que podáis ver cómo al final esto tiene una aplicación. El conocimiento del cliente es básicamente esas experiencias que hablamos en el turismo, es conocer al cliente, conocer sus motivaciones, darle el mejor producto e inducirle precisamente a que compre más y que realmente que se inspire antes de lo que es el proceso de compra, antes de que viene a vernos, que esté muy cómodo y generarle una experiencia positiva y antes de que se vaya, que compre.
Y luego, si va al recuerdo, que nos recomiende. Eso es lo fundamental porque eso nos genera más venta. Por eso estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la neurociencia, la aplicación de la ciberseguridad, los modelos de desarrollo, no solamente en los modelos de marketing, sino en los modelos de comportamiento. Ya habéis visto también los modelos de prevención y los modelos de gestión de higiene social en la parte del desarrollo. Y estamos hablando de un turismo conectado. El cliente quiere estar conectado, como comentábamos antes. El cliente quiere que se lo hagamos fácil. A él le da igual los niveles de seguridad. Somos nosotros, muchas veces, los que tenemos que trabajar en esa línea para hacer un producto seguro. Incluso el security by design de los productos sería muy recomendable, pero sobre todo también lo que es la parte de ese desarrollo de los proyectos. Conclusión. Y terminamos, yo creo que con el principio, y sobre todo pues a todos los empresarios, a todos los responsables de empresas, a todos los que tenéis que cambiar lo que es la forma de hacer negocios. Hay que transformar el modelo turístico pues, en un entorno de identidad digital, que tenéis que tener vuestra identidad digital. El ADN, la cultura de la empresa no es solo digital, la ciberseguridad es una parte de los procesos, entender que no es un gasto, que es una inversión, que genera un valor, o sea, que no es un intangible como tal, sino que genera valor, y existen casos en el ámbito de la industria en donde la seguridad está dando la capacidad de ganar proyectos. La primera conclusión es esa. La segunda, Regreso al Futuro 4, es un fraude, no existe. Es decir, esto es un vídeo que se creó en Internet que tiene más de 1 millón de descargas, con lo cual todo esto que hemos contado probablemente no tendría sentido, pero lo que sí es verdad es que Juan Antonio y yo estamos aquí, que estamos encantados, que os queremos dar las gracias, que esta es una tierra maravillosa, que ojalá podamos volver, ojalá podamos estar otra vez con vosotros y que estamos a vuestra disposición, aunque sé que no hay mucho tiempo, pues para que nos hagáis cualquier pregunta que sea menester. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí que, bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero no me gustaría desaprovechar la oportunidad de tener a estos dos grandes en el escenario y que el público no pudiera hacer por lo menos un par de preguntas, así que animaos. No puede, están cansados. Están cansados. Bueno, pues os la hago yo. Contadnos. Bueno, venga. Bueno, y es que os hubiera estado haciendo 80 preguntas, me he quedado ahí con las ganas. Habéis hablado mucho de ingeniería social, yo creo que a la gente le ha quedado claro. Muchos no saben realmente el concepto, estos 4 principios básicos y demás, pero la mayoría o todos hemos sido víctimas. ¿Hay algún ingrediente para evitar ser víctima de ataques de ingeniería social? Aparte de la desconfianza, pero no podemos estar desconfiando constantemente, ¿no? Yo creo que evitar es muy difícil. Es decir, somos seres humanos que al final tenemos un concepto en el que, por un motivo u otro, pues al final tenemos la capacidad de ser engañados, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender en el ámbito que trabajas a qué te dedicas, en el ámbito que vives qué haces y ver que esas cosas que vienen de alguien que no conoces, que esas cosas que vienen pues, de un lugar con el que no trabajas habitualmente, no son naturales. Es decir, nadie te va a regalar nada el primer día, nadie te puede decir que eres más guapo que el otro pues, el primer día simplemente por tal. Lo que tenemos que entender es que el objetivo que tienen los demás es un objetivo de algo que tienes tú, algo que tiene tu empresa, algún tipo de información que manejas. Entonces, yo creo que es muy difícil. Ahí está la capacidad de la formación concienciación. Yo creo que hacer ejercicios, tener experiencias comunes, tener estos debates, yo creo que ayuda pues, a ver casos prácticos que luego te puede hacer ver. Yo también tuve pues, un intento de esto, yo también pasé por esto. La siguiente será un poco más difícil, pero creo que no podemos hacer nada más que culturizarnos, formarnos y saber que algún día seremos engañados, ¿no? Yo te diría que al final necesitamos conocernos también nosotros, ¿no? Muchas veces no nos conocemos y hay teorías que dicen que durante los 7 primeros años de nuestra vida aprendemos todo, nuestras formas de comportamiento, tenemos esas creencias limitantes, muchas veces las cosas son difíciles, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el dinero no crece de los árboles y luego hasta que morimos lo que estamos haciendo es desaprendiendo, ¿no? Realmente esas capacidades del ser humano que están ahí, que el ser humano es auténticamente maravilloso, que somos un ser maravilloso, pero que tenemos que entendernos. Y si hay alguna vez que tenemos un ego sobredimensionado, una sensación de culpa extraordinaria, una sensación de falta de pertenencia a un grupo social, nos sentimos excluidos, nos sentimos en culpa,
Eso es consustancial al ser humano y eso es con lo que el otro, el que sabe explotar esas debilidades, esas vulnerabilidades, te saca de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los dos ejercicios, la tecnología y la psicología juntos. Y yo creo, Mónica, lo que hemos dicho, este mundo ha cambiado, o sea, creo que todo el tema de lo que es la educación digital debe venir desde abajo, desde lo que es la educación primaria. Creo que en todos los planes de formación deberíamos implicarnos, en los entornos que estamos en estas edades ya los tenemos en la empresa y en la sociedad, pero creo que desde abajo a las nuevas generaciones les tenemos que educar en el buen uso de la tecnología y en esos riesgos que están inherentes a los que, bueno, pues hay que intentar por lo menos poner un conjunto de barreras. Pues son riesgos y oportunidades, son las dos cosas. Es decir, hay que saber que todo no es malo, obviamente, lo único que hay que hacer es gestionarlo. Correcto. Y tenemos riesgos y oportunidades, la valoración de los riesgos y sobre todo el aprovechamiento de las oportunidades, que muchas veces no las vemos y tenemos que lanzarnos a por ello, porque si es una palabra que define al empresario es que emprende, ¿no? Y emprendemos no solamente en el entorno laboral, sino en el entorno personal. Correcto. Muchísimas gracias a los dos, Xavier, Juan Antonio. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias.